Ustedes saben que hay un aspecto fundamental que también tenemos que tratar y es a propósito de lo que es la esencia de nuestra intención de programa, que tiene que ver con aquello que contribuye al mejoramiento de la salud. Es decir, el otro lado de la salud. Pero en el otro lado de la salud existen una serie de cosas que necesariamente debemos conocer, la cocina, el entretelón. Bueno, por ejemplo, la producción pública de medicamentos es uno de los temas apasionantes de estos tiempos y estos los que conllevan una serie de alternativas que sería lindo conocer. Para ello está con nosotros el doctor Jorge Zarzur, que es el director ejecutivo del Programa de Producción Pública de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos del Ministerio de Salud de la Nación. Mi estimado doctor, gracias por venir en principio. Al contrario, un gusto de poder asistir a su programa y poderlo acompañar. Esta producción pública de medicamentos trae aparejado una serie de connotaciones especiales como para hablar bastante, ¿no? Sí, por supuesto que es un tema que nos apasiona y que en el cual estamos aplicados para justamente contribuir a esa línea. ¿Por qué no le explicamos a la gente, y usted tiene una cámara adelante, esto de la producción pública de medicamentos, qué abarca, en qué consiste fundamentalmente? Bueno, resumidamente está relacionado con la elaboración de medicamentos en el ámbito público, incluyendo jurisdicciones tales como municipios, provincias y laboratorios que dependen de la jurisdicción nacional, donde el fin central de los laboratorios es contribuir a mejorar la accesibilidad al medicamento, sobre todo para el subsector público más careciente. Dentro del vademecum de medicamentos que se elaboran en este ámbito, fundamentalmente está relacionado con los medicamentos básicos esenciales, que son los que conforman el listado de medicamentos justamente de atención primaria de la salud. Resumidamente, muy simplemente. Me parece muy bien, pero vamos a empezar a relacionar las cosas estas porque evidentemente así se clarifica mucho más el concepto. O sea, existen muchos laboratorios de origen extranjero y laboratorios que responden a capitales extranjeros que están muy metidos dentro de lo que es el consumo masivo de productos. Y esto se introduce justamente para atenuar y llevar a lo que usted dice, hay un segmento de la población de menores recursos determinados medicamentos. ¿Cómo se maneja esto? ¿O no existe como una traspolación entre una cosa y otra? O sea, se avanza sobre esos laboratorios, no se avanza sobre esos laboratorios. En esencia, ¿hacia dónde se apunta? Bueno, nosotros desde el programa, fundamentalmente lo que hacemos es ser una especie de nexo entre el sector de la producción pública y el de la demanda, contribuyendo a mejorar la gestión de los laboratorios, hacerlos más eficientes para que justamente contribuyamos a bajar el costo del medicamento y al mismo tiempo procurar de que, como decía anteriormente, ese costo también ayude de alguna manera a balancear precios de mercado. Es decir, lo hemos visto en algunas licitaciones hechas en el ámbito del propio Ministerio de la Salud de la Nación, donde aquellos laboratorios que tienen una gestión asimilable a una empresa privada, solo que no tienen fines de lucro, que han ganado en eficiencia, pues han podido competir y bajar el precio de algunos medicamentos. Sobre todo, insisto, en aquellos relacionados con la atención primaria de la salud. Ahora, en algún momento se ha creado un conflicto de patentes, ¿no? Con laboratorios originales que decían, no, esto no se puede producir porque esto es patentado por nosotros. Es decir, ¿cómo se juega con ese aspecto que es político en última instancia?
Sí, para el caso de los laboratorios que están bajo la órbita de nuestro programa, le puedo decir que se trata de medicamentos sobre los cuales no aplica la rigurosidad de las patentes, porque en general sean los medicamentos que tienen que ver con atención primaria o algunos de origen biológico, en realidad su desarrollo y su producción están tan estrechamente vinculados con el estado del arte del conocimiento, de dominio público, o eventualmente de patentes que ya están caídas, de tal modo que eso que dice usted, que es una cuestión crítica en el tema de la industria farmacéutica y sobre la cual también se afecta, digamos, la industria privada local, porque aquí ya es cuestión de patentes, es más allá del ámbito público-privado, ¿no? Le puedo decir que ese marco no estaría afectando actualmente a las líneas que se están produciendo. Claro, porque uno piensa, ¿no? Desde el común de la gente, uno piensa que acá existen, por parte de esas empresas que hacen valer a lo mejor su patentamiento, intereses económicos de por medio. Y desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de lo que significa la producción o la creación de un medicamento, este es para la humanidad, para la gente. ¿Cómo puede tener precio la salud de la gente, ¿no? Este es el pensamiento. Claro, digamos, creo que son dos conceptos distintos, la salud como derecho, y para mí en ese contexto van los medicamentos, y, digamos, la salud como un servicio transable. Ajá. ¿No es cierto? Ahora, yo le digo, doctor, le pregunto, el esquema, ¿cómo se manifiesta? O sea, a nivel nacional. Es decir, en cuanto al nivel nacional, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo intervienen en los distintos laboratorios que pueden producir esto? Sí, nosotros lo que hacemos es, de alguna manera, intervenir, como le dije anteriormente, en varios aspectos. En el primero es correlacionar la demanda del Estado Nacional, donde estamos insertos, con la alternativa de la cobertura desde la producción pública. En ese sentido, hay algunos medicamentos del programa Remediar, que son cubiertos por la producción pública, vacunas antirrábica canina, ciertos medicamentos para enfermedades huérfanas, porque, digamos, aclarando un poco esta definición, me refiero a huérfanas donde se trata de medicamentos, bueno, ya conocidos, pero que el sector privado los ha dejado de producir, como el caso, por ejemplo, del albendazol para la hidatidosis, que en este momento lo está cubriendo un laboratorio público. El otro tema es que nosotros coordinamos la gestión de manera de regionalizar la producción a partir de aquellos laboratorios que están aprobados por ANMAT o que están en vías de aprobación, poder en las distintas regiones geográficas de nuestro país generar vínculos de cooperación entre los laboratorios, de modo tal de que no todos produzcan lo mismo. Claro. Y podamos generar líneas específicas de producción, y a partir del registro en ANMAT, que como usted sabe habilita el tránsito federal de medicamentos, a partir de alcanzar ese estatus regulatorio, que se pueda de alguna manera generar, y de hecho se está empezando a dar, este es un trabajo silencioso y lento, pero altamente positivo, de poder intercambiar los medicamentos, valorizándolos al menor costo posible, para que justamente contribuyamos a que el medicamento sea una herramienta para resolver una cuestión de salud y no haya lucro económico en eso. Ahora, ya que usted tocó esto del lucro económico, ¿cómo se concilia esta actitud del Estado, esta buena actitud de la producción pública de medicamentos con los intereses privados? Es decir, ¿no se ataca directamente o indirectamente
los intereses privados de laboratorios o se tocan otro tipo de medicamentos? Sí, en realidad creo que la producción pública hoy, como el nivel que ha alcanzado en Argentina, además de los laboratorios privados. No viene para decirlo claramente, no hay ninguna intención del Poder Ejecutivo Nacional de estatizar la producción de medicamentos, eso hay que ser claro, ¿no? Pero sí, digamos, la producción pública constituye una herramienta importante, como le digo, para contribuir en el acceso. Ahora también el Estado, lo que se refiere al acceso a los medicamentos producidos por el sector privado, el Estado hoy tiene muchísimos programas que posibilitan atender a aquellos que no tienen una cobertura adecuada para los medicamentos, como hablábamos anteriormente, para sobre todo aquellos medicamentos de alto costo. Exactamente. El Estado fuertemente está contribuyendo en cubrir ese costo. Claro, porque aquellos que tienen la posibilidad de tener una obra social más o menos adecuada, tienen cubierto, cuando son crónicos, hasta un 70% sí, del medicamento, y hay algunas obras sociales que no alcanzan siquiera a cubrir el 40%, con lo cual hay una distorsión de precios muy marcada para algunos segmentos de la población y para otros segmentos de la población. Esto de la producción pública de medicamentos tendría la posibilidad de equilibrar este tipo de distorsiones. Sí, para aquellos medicamentos, como le decía anteriormente, que son producidos en el ámbito público. Para aquellos que no son producidos en ese sector, como le decía recién, bueno, el Estado se ocupa sobre todo para el sector carenciado, a través de transferencia a las provincias o por medio de programas especiales que el Estado atiende, de poder llegar a ese sector, ¿no? Doctor Zarzur, le agradezco pero muchísimo la gentileza de haber venido, haber clarificado este aspecto que es fundamental, y toda vez que sea necesario recurriremos a usted para poder seguir charlando sobre el particular. Bueno, muy agradecido por su invitación, y desde el Ministerio de Salud de la Nación estamos a disposición de su programa. Así lo considero. Sobre todo para clarificar e informar. Eso, fundamentalmente. Muchas gracias por venir. No, por favor.